Tu bienestar es nuestra prioridad. Este estrés me está matando. Cuidarte hoy es vivir tranquilo mañana. En Pichincha Humana, la salud nos importa. Consultas desde $4 para toda la familia. Te ofrecemos servicios de calidad en fisioterapia, traumatología, acupuntura, mamografía, ginecología y mucho más. Porque sentirte bien es vivir mejor. Agenda tu cita en 1-800-P por ti, Prefectura de Pichincha. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de a qué hora nos están viendo. Somos colectivos y estamos contentos de poder presentarles un nuevo programa desde la coyuntura nacional. Y queremos hacerlo con una persona que es muy importante en el país por su trabajo, por su trayectoria, como es Orlando Pérez, periodista, escritor, ha estado trabajando muchos años en Telesur, director de Radio Pichincha, escritor de varios libros y además un gran amigo, compañero y camarada de esta lucha por un mundo más justo y fraterno. Gracias, Orlando, por atendernos. Gracias, Pepito. Un abrazo a la distancia también y por supuesto listos para pensar, como siempre digo, en voz alta sobre lo que nos acontece, pero también desde la memoria, desde las razones que nos invocan permanentemente en nuestros pueblos. Así es, por eso este programa se llama Échale Mate. Y échale mate significa échale cabeza, porque es fundamental tener versiones diferentes. No podemos tener una sola narrativa que hace daño a la democracia. Tenemos que tratar de ver las distintas aristas de un mismo problema. Por eso, Orlando, que tiene una visión muy amplia, nos va a comentar cómo tú vistes la conformación de la Asamblea el 9 de febrero. Porque en este país se eligen los asambleístas en la primera vuelta y no en la segunda vuelta. Es decir, el candidato ganador queda un poco amarrado, ¿verdad?, con las elecciones que se dieron. Un país bastante dividido. ¿Cómo lo viste tú esa? Dame una primera impresión al respecto. Mira, yo creo que, como han dicho otros, yo lo he mantenido permanentemente, ese 9 de febrero fue una tercera vuelta del 2023 y eso me parece que se me marcó la pauta de lo que fue las elecciones. Digo una tercera vuelta porque en las encuestas, en los sondeos de opinión, quedaba claro que las dos fuerzas políticas que estaban en disputa, como fue lo que ocurrió en octubre del 2023, eran la Revolución Ciudadana y ADN, Acción Democrática Nacional, de Daniel Noboa y con sus compañeros o empresarios, colegas, etcétera, porque no son precisamente un partido, eso hay que dejarlo claro. Y la conformación de la Asamblea, que se posesiona ahora este 14 de mayo, en pocas horas prácticamente, establece un equilibrio, entre comillas, de fuerzas muy disputado, muy frágil además, porque las dos fuerzas principales no superan los 70 asambleístas y entre los dos obviamente suman prácticamente el 80 y pico por ciento de la composición de las fuerzas políticas dentro de la Asamblea. Esto podría entenderse, como digo, en principio por lo que ya había dicho, una tercera vuelta, segundo porque en función de lo que se ha vivido, los otros movimientos políticos y también los actores políticos, más que los partidos, porque en este país, lamentablemente, si hay uno o dos partidos, no hay más. Uno de ellos es la Revolución Ciudadana, los demás son agrupaciones que se conforman y se deshacen de acuerdo a las elecciones y de acuerdo a las personas que están al frente. Esta conformación de movimientos políticos y actores políticos también da cuenta de una fragilidad en el sistema de representación. Y digo una fragilidad por dos razones. La primera, porque no necesariamente, y ahí están todos, ADN, Revolución Ciudadana, hay una representación territorial que exprese también lo que las bases, la población está pidiendo para que actúe dentro de la asamblea. Me explico de otra manera. Hay poblaciones en las que incluso se han instalado candidatos y que después han ganado que ni siquiera los conocen en su territorio y la gente vota nominalmente en general por la sigla, por el movimiento, si es Revolución Ciudadana, si es ADN, independientemente de lo que esté pasando con cada una de sus listas. Y eso me parece que también acarrea varios problemas. Y un tercer elemento que a mí me parece que es fundamental, esta fragilidad en la representación y este equilibrio en la asamblea da cuenta también de un problema que se ha vivido ya en los últimos años y que se quiso de alguna manera reparar
con una ley para castigar el transfugismo político, es decir, el camisetazo, el cambiazo, como lo dicen en otras partes del mundo. Y esto obviamente lo vetó el propio Daniel Noboa, me imagino, porque si no tenía esa ley, no tenía cómo sumar adeptos a su movimiento político. Entonces, esta fragilidad en la representación. Tenemos dos fracciones, en dos fracciones dividido el país. Una, tú lo aclaras muy bien, responde a la unidad de las izquierdas, que supone Revolución Ciudadana, Pachacuti, Reto, y otros pequeños grupos políticos como el Movimiento Socialista, o Partido Socialista. Y el otro lado, eso no es partido, eso es una combinación de amigos que aprovechando el anticorreísmo, ¿verdad? Lograron una alta representación en la Asamblea. Eso justamente hace notar lo que tú estás diciendo, una fragilidad tremenda en los principios y criterios que se van a empujar desde la Asamblea. La Revolución Ciudadana, un partido de izquierda, un partido claramente con un proyecto de país, y los otros de acuerdo a las condiciones y las posibilidades de hacer negocios, es mi impresión. Es decir, porque esta gente en general esto me recuerda a mí hace muchos años, cuando yo era mucho más joven, que los amigos decían, oye, tú te metes en política. Claro, hermano, si ese es un negocio, es el negocio de la política. Vamos al gobierno, es a buscar réditos económicos. Punto. Ahí no hay partido, no hay ideología, no hay nada. Entonces, siguiendo con el tema, en este momento tenemos dos grandes fuerzas, 66 que tiene Revolución Ciudadana y el resto que dice el Novoa que tiene más de 67 con la unión de varios otros movimientos independientes. Pero lo que a mí me gustaría que tú me enfoques, ¿cómo ves la participación de la Pachacuti y la participación de Reto? Te hago un paréntesis porque a mí me dolió mucho, te digo, como una persona progresista, que el propio Pachacuti se haya retirado de manera tan rápida de la unidad cuando dice aceptamos el gobierno de Noboa cuando había cuestionamiento respecto a la validez de esa elección. Reto lo hizo más, todavía antes, 6 de la tarde ya estaban diciendo nos vamos. ¿Cómo ves tú esta situación y finalmente qué va a pasar? Mira, yo creo que en Pachacutic se ha consolidado, se ha reafirmado lo que muchos ya pensábamos de hace algún tiempo, en algunos casos incluso con algún recelo por las sensibilidades que hay al respecto. Se ha desmontado la idea de que Pachacutic es un movimiento de izquierda sólido, territorialmente organizado, desde la izquierda, quiero decir. Y me parece que ahí ha ocurrido un fenómeno bastante extraño para algunos, para otros no es nada extraño, de una consolidación de un conservadurismo en función de los intereses que están representando o a los que han sido cooptados determinados líderes del movimiento indígena. Me refiero a Lourdes Tibán, que nunca creo que ella ha profesado algo de izquierda, me refiero a Marcelino Chumpí, me refiero a Salvador Quispe, a Marlon Santi, entre los que recuerdo, pero me parece que ese es un problema grave que lo tiene que asumir el movimiento Pachacuti al interior. Y segundo, me parece que también hay una disputa muy fuerte de ciertos sectores emergentes, sobre todo de jóvenes, que lo ha liderado en los últimos años Leonidas Issa, con mucha solvencia, además con mucha capacidad. Y en esa lógica me parece que también pasa Pachacuti por lo que estaba diciendo hace un momento. ¿Qué nivel de representación, qué mecanismos de representación, qué niveles de participación efectiva de las bases hay a la hora de elegir a sus representantes? Entonces tenemos candidatos, como en su momento fue la señora que fue presidenta de la Guadalupe Asamblea Llori. Nacional, la señora Guadalupe Llori, Llori. Guadalupe Llori, en su momento fue presidenta de la Asamblea Nacional para coordinar directamente con el banquero Guillermo Lazo. Y esto, digo, me da mucha pena porque no es que ellos ganan algo con eso, individualmente sí. Ya vemos que hay dirigentes indígenas que ganan porque colocan a sus hermanos en embajadas, colocan a directores provinciales a sus parientes, entonces individualmente y familiarmente se beneficia, pero las comunidades y los proyectos
de desarrollo ecológico, ambiental, comunitario, quedan supeditados a la caridad, a la filantropía o al clientelismo del gobierno de turno, y eso me parece que es lamentable. Entonces, no le veo por ahí nada auspicioso el Frente de Izquierdas. Lamento decir que no le veo tampoco con una gran perspectiva. Yo ahí sí he sido partidario de que la Revolución Ciudadana por sí sola, por su cuenta, puede hacer lo que tenga que hacer en las circunstancias que le toque hacer, pero que no tenga que someterse a otras fuerzas y a otros movimientos. El caso de Reto es muy particular, es una situación muy puntual. Ahí creo que habrá que valorar lo que ha dicho Raúl Chávez, lo que han dicho sus dirigentes alrededor de su apoyo a la Revolución Ciudadana, a los proyectos de la Revolución Ciudadana, pero eso también, por supuesto, ahora no lo podemos valorar porque habrá que ver en su justa medida el nivel de participación y cohesión. Yo creería que incluso los de Reto bien podrían ser parte de la Revolución Ciudadana sin ningún problema y no tendría que tener un movimiento aparte. Entonces, me parece que ahí hay que jugársela, como en su momento lo había dicho Rafael Correa, para perder o ganar, pero perder y ganar solos y seguir adelante en función de esos objetivos que se ha planteado la Revolución Ciudadana desde sus inicios. Claro, porque lo que se nota claramente, incluso por las propias encuestas que se hicieron, que no había un aporte importante en votos de parte de Pachacuti para la Revolución Ciudadana. Yo considero que por la experiencia que tiene Rafael Correa, él no hubiera aceptado de plano una unidad de esa naturaleza. Sin embargo, pues era otro momento, Luisa estaba liderando y necesitaba pre presentarse como autoridad, con autoridad propia para poder decidir, y creo que se hizo, ¿no? Pero fíjate que hay detalles en esa unidad. Primero, el tema de casi al último, a las últimas semanas de la segunda vuelta, Churuchumbi se presenta con la cuestión de el documento sobre la unidad y no va Leonidas Isa, se hace un video correcto, pero no es tal, no hay, porque para mí Leonidas está sumamente cuestionado en las propias estructuras de Pachacuti. Es decir, difícilmente van a ser reelegidos. Si yo creo personalmente que Leonidas Isa es una persona coherente, una persona que tiene criterios claros respecto a la izquierda, pero no responde a lo que es el movimiento. Hicieron un trabajo importante con Churuchumbi, con quien estuve compartiendo algunas cosas en México, también contigo, ¿verdad? Y resulta que Churuchumbi logra que Leonidas Isa sea el vocero para discutir la unidad y plantear los 25 puntos. Los 25 puntos, tú lo sabes, son un acuerdo previo, incluso antes de la segunda vuelta, antes de Ujú. la primera vuelta, perdón. Entonces, a mí me dio la impresión de lo siguiente, Orlando. Yo te presento los 25 puntos, aquí están, ustedes tienen que cumplirlo y punto. Pero fajarse con la Revolución Ciudadana, luchar con la Revolución Ciudadana por la unidad, eso no se vio. Es como Topic, hermano. Topic dio dos entrevistas, una en un gimnasio y otra en subiendo una montaña. ¿Qué puede aportar eso, mi hermano? ¿En qué momento se metieron ellos de fondo a luchar? Y se nota ahora cuando la dejaron sola a Luisa. Esa es mi impresión. No sé cuál es la tuya. Mira, yo partiría de una cosa fundamental. Yo sí creo que hubo fraude. A mí, estoy convencido de que hubo fraude. Todo lo demás que se pueda comentar evade la posibilidad de centrarnos, de concentrarnos y de apuntar a que hubo un fraude muy bien implementado, sistematizado, estructurado institucionalmente, porque a la larga efectivamente no había forma, ya lo han probado más de una vez, no solamente es la tinta del esfero, no solamente es el acta, las actas impugnadas. Es un conjunto de cosas que en cualquier otro país habría dado lugar a una pérdida, no sé si considerable, pero al menos sí una pérdida del el gobernante de turno. O sea, y ya se ha hablado demasiado de esto, también por supuesto tiene que ver con que no pidió licencia, sus ministros violaban la ley, sus candidatos violaban la ley, entregaron 560 millones de dólares en bonos, lo cual es un absurdo total. ¿Quién no quisiera hacer una campaña con 560 millones de dólares que empezaron en diciembre y terminaron en marzo y abril? Es decir, 560 millones de dólares es demasiada plata para una campaña electoral, aparte de otros gastos que si hay una buena investigación y si sobre todo existiese un buen periodismo en este país,
tendríamos mucho más evidencias de que hubo fraude sistemático y en el momento concreto de la votación me parece que no solamente se acumulan evidencias del fraude, sino que también se evidencian ahí sí mecanismos fraudulentos de la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral, que en otras épocas, por ejemplo, cuando Guillermo Lazo reclamaba la apertura de las urnas y el conteo de votos, se hizo y ahí gobernaba el correísmo. Entonces ahí sí les funcionan las instituciones, ahí sí es válido abrir las urnas, ahí sí es válido contar los votos, ahora ya no es válido. Y por supuesto tenemos periodistas, actores políticos que hablan de aquello. Es decir, valoran lo de ahora y valoraban lo de aquel entonces. La diferencia es que en los dos casos había supuestamente, y en el caso de Guillermo Lazo, supuestamente un fraude escandaloso. Ahora no hay fraude escandaloso. Y encima de eso hay que acotar algo que es muy importante. Quieren por dos vías a acabar, desaparecer a la Revolución Ciudadana y en particular, esta es la otra vía, asesinar la reputación de Rafael Cáceres y de las oligarquías y lo hicieron en su momento también con el Rodrigo. Yo creo que incluso estamos a puertas de celebrar el 24 de mayo y he estado leyendo algunas cosas al respecto y esta comparación que a alguna gente le puede parecer exagerada o fuera de tono, es lo que este país ha vivido, es decir, cuando grandes líderes como Simón Bolívar, como Eloy Alfaro, como Rafael Correa impugnan, cuestionan o al menos desestabilizan al poder oligárquico, no tienen límite para destruirlo, para acabarlo y aniquilarlo. Simón Bolívar es uno de los más grandes luchadores de la historia, pero en esa época, si tú revisas los periódicos, los escritos entre 1822 y 1830, obviamente hay una masacre, hay un asesinato, ahora diríamos mediático, y lo mismo hicieron con Alfaro, que incluso enajenaron de tal manera a la población que el populacho arrastró al Faro y le hicieron lo que le hicieron, que a todo el mundo sabemos. Y ahora, en cambio, a diferencia de aquellas épocas, ha sido por la vía de los medios, de las redes sociales y la ridiculización con la que quieren ahora estigmatizar a una persona de gran valía intelectual, de gran valía política, por supuesto, pero con el afán de no volver a repetir la posibilidad de trastocar el sistema oligárquico que se vive. Orlando, pero hay una cosa interesante, ¿sí? ¿Cómo te explicas tú esa cohesión tan sólida de parte de las élites financieras, de la parte de los jueces, la fiscalía, es decir, el ejército, las Fuerzas Armadas, la policía, cuando hubieron algunos brotes dentro de la segunda vuelta, especialmente de Luisa, de que se notaba que había un resquebrajamiento más o menos, por ejemplo, te pongo un ejemplo claro, la Cámara de Comercio invitó a Luisa, no es que ella fue, la invitaron y ella estuvo conversando con ellos. Entonces, ¿cómo puede ser posible? Los mítines, hermano, eran fabulosos. En Guayaquil fueron 6 cuadras, en Quito, en Santa Elena. ¿Cómo te explicas tú todo eso? Y la gente, quiero decir, los medios de comunicación, periodistas, viendo eso, no aceptan que hubo fraude, no discuten el fraude. Hay demasiados elementos durante la campaña, que ya tú lo has mencionado muy bien, y luego en las urnas. Pero ¿por qué se da esta cooptación tan fuerte? Y esos pequeños requebrajamientos no dieron ningún resultado. Yo intentaría hacer una reflexión en función de algo que necesita mayor investigación, por supuesto, y me parece que también tiene que ver con que lo que se ha vivido en el Ecuador es un desgaste de la política. Es increíble que los líderes políticos, entre ellos el propio Noboa, digan que no son políticos cuando hacen político. Entonces, la gente ha visto que la política, ha visto a la política como un fenómeno extraño, ajeno, que hay que desterrar. Y por lo tanto, en ese sentido, también hay una enajenación social bastante profunda. Segundo lugar, me parece que también el miedo, el sistema, el conjunto de vivencias que tenemos los ecuatorianos y los ecuatorianos alrededor del miedo está en distintos niveles, no solamente está en la criminalidad de la calle, no solamente está en el sicariato, en las bandas criminales, sino también en el modo en que te atemorizan en caso de que siendo funcionario público, siendo actor político, puedas optar por una postura política de izquierda. Y esto me parece que es grave. Entonces la gente se esconde, la gente no sale a pelear, no da la cara, no reclama. En otros lados habría sido motivo de movilización total el salir a las calles, pero también es cierto que ese miedo estaba instaurado
porque precisamente faltando 2 días o 3 días antes, ya se declaró el estado de excepción. Es decir, la gente, aunque no lo diga, hay mucha gente a que aunque no lo confiesa, ve en el estado de excepción una amenaza latente y contundente. Esto lo he dicho en varias entrevistas, en varias conversaciones. Esa amenaza estaba dada porque si había una mínima movilización el día domingo por la noche, podía haber sido desbaratada y haber sido motivo para la represión y la detención de muchas personas que incluso viven de su sueldo y eso ya a alguna gente le atemoriza. Y un tercer elemento que sí me pone a pensar es que la derecha no veía bien a Daniel Noboa, a la Cámara de Comercio. Yo había hablado con algunos empresarios, veían incluso como una muy buena oportunidad que Luisa González sea la presidenta. Ellos decían que sea ella la presidenta, que no sea Rafael Correa, y que ella había hablado clarísimo en estos temas. Pero al mismo tiempo el bombardeo del miedo, el tema de la dolarización, el tema esto de los gestores de paz, fue explotado terriblemente que incluso esos sectores como que me empezaron a dudar. Pero también la otra parte con estos sectores empresariales es que a ellos les conviene pactar, tener un presidente con el que puedan en alguna medida arreglar sus cuentas, tratar de desmontar la Constitución de Montecristi y con eso creer, aunque yo no creo que eso vaya a pasar, creer que ellos van a mejorar su situación económica. No creo, porque el país en términos económicos está muy mal. Así es. Bueno, volviendo al tema de la asamblea, el 14, o sea, el miércoles, se instala la asamblea. Hay la posibilidad de que el gobierno con Daniel Noboa haga mayoría. Y esa mayoría supondría poner a Anabel Asín, su mamá, en la presidencia de la asamblea, de tal modo que todo estaría cooptado y todo estaría blindado. ¿Tú crees que eso es posible ante los ojos del Ecuador, del mundo? Es una barbaridad, me parece, desde el punto de vista democrático. Se pierde Bueno, completamente la fiscalización, todo, ¿no? mira, tengo entendido, porque he conversado con algunas personas de allegadas a ADN, algunas que trabajan en el gobierno, que Anabel Asino sería la candidata, que va a ser el señor Olsen, es ministro de Turismo del gobierno, muy allegado, muy amigo personal de Daniel Noboa. ¿Por qué? Porque hay unas razones de orden incluso pragmático. La señora Sin no tiene lo mismo que hizo en su momento en la Asamblea Constituyente. No te olvides que ella fue elegida para la Asamblea Constituyente y no creo que fue ni a 2 o 3 sesiones. Es decir, gana las elecciones porque arrastra una imagen, la gente se deja convencer, creen que la señora Anabela sí es la gran representante de unos sectores de ternura infinita, etcétera, y por eso votan por ella, pero cuando ya la eligen, ella se hace a un lado. Es decir, solamente sirve para arrastrar a la votación de la lista. Entonces, ahí hay un fraude también con respecto a la gente, porque no solamente se hace fraude cuando te roban los votos, sino que también cuando te eligen y después te haces el loco y te vas para otro lado. Entonces, para volver a la pregunta central, sería Olsen, pero yo espero hasta el día miércoles a partir de las 10 de la mañana para saber el resultado, porque en este país todo puede pasar. Y te digo esto no solamente por un afán, por un deseo, sino porque he conversado con algunas personas y ya me han dicho, incluso llegados a Pachacutic, que les han ofrecido de todo, pero no les han concretado nada. Es decir, una de las cosas que tienen temor es de votar por el gobierno y después que literalmente les ninguneen o los choleen, como se dice por acá. A mí me parece que hasta el día miércoles hay que esperar con tranquilidad. Puede ser que la tortilla se les vire. Democráticamente sería bueno que exista un equilibrio entre un ejecutivo fuerte y un legislativo con una presidencia de la oposición, con una mayoría endeble para los dos casos, pero que esté funcionando en esa lógica. Pero como no estamos en una democracia plena, como los principios liberales tampoco existen en este país, obviamente lo que está pasando es que todo se jugará ese día. Y te digo, o sea, me han dicho algunos que les ofrecen tanto y algunos dicen, es tanto lo que ofrecen que muy difícilmente lo van a cumplir y por lo tanto estarán calculando cada voto. Así que yo si es que ganaría la presidencia el movimiento ADN, lo que veo por delante son tres escenarios complicados. Primero, cero fiscalización, cuando hay muchas cosas pendientes de la fiscalización. Una legislación que coloque temas alrededor de un proyecto neoliberal
muy ortodoxo, clásico. Y tercero, vería obviamente una disputa a la interna de la Asamblea para deslegitimarla y de alguna manera con eso justificar, por ejemplo, el llamado a la Asamblea Constituyente, que cada día o cada vez le veo menos posible en función de lo que han dicho sus propios actores. Claro, ese es complicado, ¿verdad? Porque quieren saltarse pasos que son tremendamente claros en la Constitución de Montecristi. Eso no se puede. Nombrar un grupo de notables para que pueda hacer una constituyente. ¿Verdad? Es increíble. Tú estuviste presente en la constituyente de Montecristi y vimos cómo es impresionante la marea de organizaciones, de personas que pasaban poniendo sus puntos de vista y sus planteamientos. Eso fue muy interesante. Para ir terminando, ¿cómo ves tú el país después de el 24? En el sentido siguiente, es decir, hay posibilidades de que la OEA, la Unión Europea, que ya fueron, se presentaron las argumentaciones respecto al fraude, puedan influir realmente o es nada más que un saludo a la bandera. Eso en primer lugar. Y segundo, no ves ninguna posibilidad a corto tiempo de requebrajamiento. Mira que los militares están muy complicados. Los militares tienen problemas con los niños de la Balbina, tienen problemas con los 11 militares que acaban de morir, tienen problemas de violaciones, están completamente atormentados esa gente. Los que son gente seria, porque sí las hay en las Fuerzas Armadas, algún momento podrían reaccionar. Fíjate que en la historia del Ecuador sí han reaccionado, Fran Vargas y otra gente, ¿no? Que son militares que de alguna forma han alzado su voz. ¿Cómo ves eso? A ver, partamos de dos cosas. La primera, en función de lo que está pasando, Noboa no es que recibe un país, es que él administra hasta ahora y hasta el 24 de mayo un país que está muy mal. Es decir, el señor Daniel Noboa está al frente de un estado que está muy mal, es decir, no puede hacer campaña y ojalá el 24 de mayo no nos salga con un discurso en el que diga, he recibido un país hecho pedazos y yo lo voy a componer, porque el país que recibimos es el país que él nos está dejando, el que está administrando. El 24 de mayo no es un punto de partida ni es un punto de llegada, es la continuidad del mismo modelo que está instaurado desde el año 2017 y desde el febrero de 2018, después de la constituyente promovida por Lenín Moreno. Así que es cada vez peor, en circunstancias muy complicadas. La economía ecuatoriana ya no da para más. El Fondo Monetario Internacional le va a exigir algunas cosas. Ya están moviendo los resortes para justificar un incremento de los combustibles, para liberalizarlos por completo a los combustibles y con eso tener una liquidez diaria y una inyección líquida de recursos para pagar la deuda, etcétera, etcétera. Y segundo, me parece que para conectar con el tema de la seguridad, Daniel Noboa no recibe un país como él recibió. Es decir, cuando él asume en noviembre del 2023, la violencia sí era grave, pero ahora está mucho peor. Es decir, él tampoco nos puede decir el 24 de mayo en el discurso de nueva posesión que él recibe un país hecho pedazos en el campo de la seguridad, porque efectivamente él es el responsable, él fue el presidente de la gestión de los últimos casi 2 años. Es decir, aquí hay una paradoja, que él gana las elecciones a partir de una gestión pésima en temas de seguridad y una gestión pésima en relación con la lucha contra el crimen organizado, pero al mismo tiempo creo yo que las Fuerzas Armadas, la policía, no van a tener grandes sacudones ni grandes cambios porque efectivamente quien gobierna ahora va a ser el que gobierna después del 24 de mayo. A mí lo que me preocupa es que en función de todas estas cosas, lo que se agudice es la represión indiscriminada, un llamado a la guerra total, un llamado a la guerra absoluta, que ya en su momento lo hizo en México el señor Felipe Calderón con graves consecuencias, no solamente para la población, sino para la economía, para las Fuerzas Armadas, lo que tú mencionas de los 11 de militares asesinados, es solamente una evidencia de lo que puede pasar cuando no tienes el control de territorio, cuando has sido infiltrado, cuando has sido tratado de tal manera que no puedes ni siquiera tener una estrategia clara y muy bien pensada de ataque
a algo que no está a la mano, que es la minería ilegal. Es decir, a mí me parece que ese es un tema fundamental. Entonces, para cerrar, yo creo que lo que se viene es peor, lastimosamente es peor. Y yo incluso en esa lógica creo, me atrevo a decir, que algunos sectores económicos, productivos, intelectuales, académicos y uno que otro medio de comunicación tomarán distancia, harán como de la vista gorda hasta cierto punto, pero esto me recuerda, y tú te vas a acordar más que yo, por supuesto, y lo vivimos prácticamente en esa época, cómo llegó Yamin Maguad. Yamin Maguad llegó con un consenso político bastante alto, con un apoyo inmenso de los medios de comunicación y no duró ni año y medio, a pesar de firmar la paz, a pesar de decretar la dolarización, y se cayó, y no se cayó precisamente por factores económicos, sino por factores incluso de orden político y personal. Entonces, por lo tanto, a mí el que ahora creamos que hay una mayoría enorme a favor del gobierno, eso no es cierto. Si fuese ciertas las cifras del Consejo Nacional Electoral, incluso sabiendo que hubo un fraude, ese 45% de la población votó por un proyecto antineoliberal, votó en contra Correcto. del neoliberalismo, votó en contra de las políticas de seguridad del gobierno de Daniel Noboa, votó en contra el modo en que administra el Estado, votó en contra de la manera que ha manejado, por ejemplo, todo el tema internacional, la política internacional en general. Es decir, a mí me parece que después del 24 de mayo, habrá sectores que tomarán distancia y veremos ahí sí hasta dónde efectivamente gobierna un estadista, un joven político o gobierna una embajada. Y un candidato a dictadorzuelo, ¿no? Es, apoyado y pensado, creado toda esta estrategia desde la Embajada de los Estados Unidos, básicamente. Mira, Orlando, muchas gracias. Yo creo que amigos de colectivos y de Échale Mate, la coyuntura del país siempre nos trae novedades y esto es el que está planteando Orlando con mucha inteligencia y criterio, nos da lugar a pensar que las cosas no son estáticas, que vamos a seguir creciendo, avanzando con problemas y se van dando circunstancias que van a cambiar y que van a a generar un giro cada vez más interesante en función, ojalá, de lograr volver a un país en desarrollo y un país con libertad y con una justicia y una seguridad que todos anhelamos. Muchas gracias, Orlando. Tu aporte es muy importante. Grandes amigos que nos reunimos por medio de esta plataforma y realmente nos sentimos felices de poder compartir con todos los amigos y compañeros del colectivo y los amigos también de Orlando, que ahora lo escucharán también en colectivo. Gracias, Orlando. Estamos gustosos en estar contigo. Un abrazo. Tu bienestar es nuestra prioridad. Este estrés me está matando. Cuidarte hoy es vivir tranquilo mañana. En Pichincha Humana, la salud nos importa. Consultas desde $4 para toda la familia. Te ofrecemos servicios de calidad en fisioterapia, traumatología, acupuntura, mamografía, ginecología y mucho más. Porque sentirte bien es vivir mejor. Agenda tu cita en 1-800-P por ti, Prefectura de Pichincha.